nombre es Adriana Ulate Campos, yo soy pediatra, neuróloga. Trabajo en el Hospital de Niños de San José, Costa Rica, y es para mí un honor poder participar en este curso. Agradezco a los anfitriones por la invitación. El tema que les voy a presentar es convulsiones en el niño. Quisiera aprovechar esta charla para contarles que un grupo importante de médicos pediatras de Costa Rica hemos trabajado en el Manual de Neurología Pediátrica que va a ser publicado pronto en la editorial EDNAS, y muchos de los temas y todos los temas y el material que se va a compartir aquí están en ese manual. Entonces los invito a que estén pendientes a su próxima publicación, que esperamos sea en el 2023. Ya para entrar en el tema, hay 3 preguntas muy importantes que tenemos que hacernos siempre ante un niño que presenta movimientos que nos parecen anormales. El primero es si esto que sucedió fue realmente una convulsión. En el caso de que se considere que así lo fue, si fue provocada por algo más, o si es que el cerebro tiene esta capacidad de producir convulsiones. Y en caso de que así sea, ¿cuál es el riesgo de que entonces este niño presente otra convulsión? Lo cual me va a ayudar a decidir si es necesario darle algún tratamiento anticonvulsivante. La idea es a lo largo de la charla ir pudiendo tener los elementos necesarios para responder este esquema mental de estas preguntas en nuestro proceso diagnóstico. Estos datos también es importante tenerlos en mente. Aproximadamente un 15% de los niños presentan un trastorno paroxístico. De estos, un 10% es un trastorno paroxístico no epiléptico. Un 3 a un 4%, incluso puede ser hasta un 5%, corresponden a una convulsión febril. Y más o menos entre un 1 y un 1.5% son realmente una convulsión epiléptica, de los cuales la mitad va a ser la única que este niño tiene en la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más importante que tenemos que tener claros como pediatras son los elementos para poder diferenciar entre lo que es una convulsión y lo que no es, y tener en nuestras mentes que la mayoría de los movimientos anormales van a corresponder a un trastorno paroxístico no epiléptico. Por eso yo espero que en este curso el próximo año la charla que me inviten a dar sea la de trastornos paroxísticos no epilépticos, porque también tenemos que tenerlos muy claros, y por eso me voy a referir brevemente a ellos. Es importante dividirlos por edad. En el caso de los trastornos paroxísticos no epilépticos neonatales, tenemos el mioclono benigno neonatal del sueño. Se presenta en niños recién nacidos de término, sobre todo varones, y es exclusivo del sueño. Si el niño se despierta, los movimientos paran. Como pueden ver aquí, son frecuentes, son rápidos, en las extremidades, a veces una, a veces en la otra. Si fuera siempre en la misma, sería algo que nos aleja un poco de este diagnóstico. Y el examen neurológico y el electroencefalograma de esos neonatos son normales. El segundo en frecuencia corresponde al jitteriness o tremor neonatal, también se llama tremulación o trepidación, y corresponde a un temblor rápido que, si se sostiene en la extremidad del niño, como podemos ver aquí en el video, se detiene y suele ser más bien en vigilia. Y el tercero es la hipereplexia, que es un trastorno en el cual los neonatos tienen momentos de aumento del tono sostenidos, de hipertono marcado, relacionados con problemas en la glicina. Esto es infrecuente. Estos 3 son los que más vamos a ver en el neonato. Posteriormente, es importante entonces tener en cuenta cómo diferencia un temblor en el neonato de una convulsión. El temblor puede ser provocado por estímulos externos, como un sonido, como un cambio en posición. El temblor cede cuando sostengo la extremidad. Estas 2 cosas no pasan con la convulsión. Con el temblor no hay cambio en la frecuencia cardíaca, mientras que en la convulsión sí puede haber taquibradicardia. En la convulsión puede haber apnea, no así en el temblor. Y pues el temblor suele ser más corto que la convulsión. Después del mes a los 2 años tenemos diferentes trastornos paroxísticos no epilépticos. Tenemos el que se llama el shuddering o estremecimiento, que corresponde a momentos en los que el niño está muy feliz, o momentos de juego, de su programa favorito, de alimentación,
y presenta como un temblor muy rápido, súbito, que se llama como un estremecimiento, eso que hizo ahí, que ahora va a repetir. Se ha descrito como lo que podría ser un niño si le cae encima un balde de agua fría, es un estremecimiento súbito. También tenemos el reflujo gastroesofágico, que puede presentar el síndrome de Sandler, con esa postura de opistótomos asociada al reflujo. El espasmo del sollozo, que es este otro, que puede ser pálido o cianótico, en el cual el niño puede ser que en respuesta a un trauma, a un susto, a un golpe o en ocasiones sin un desencadenante claro, presente un llanto y posteriormente puede tener una fase cianótica o pálida, donde hay un aumento del tono y posteriormente ya el niño queda como cansado y después recupera su estado basal. También pueden haber pesadillas en este grupo etario, terrores nocturnos o episodios de autoestimulación. Y en los niños mayores de 2 años, pues podemos tener eventos psicogénicos no epilépticos. Estos son eventos que no son convulsivos, pero que pueden semejar una convulsión. Como vamos a ver en la próxima diapositiva, algunos elementos para diferenciar entre ambos. Pueden tener estereotipias, que son movimientos repetitivos sin un objetivo claro. Pueden tener tics, que son movimientos que principalmente involucran la cara, los ojos o las extremidades, repetitivos, que suceden más cuando los niños están aburridos y que pueden reproducirlos a voluntad. También pueden tener diferentes tipos de movimientos durante el sueño. También pueden tener estas sacudidas súbitas durante el sueño, como mioclonías hipnagógicas. También pueden tener diferentes tipos de temblor o tremor, que también hay un componente genético, o sea, puede ser familiar. Parasomnias, como los que conocemos cuando el niño habla dormido, somniloquia, o camina dormido, sonambulismo. Y pueden tener síncopes, por ejemplo, los que se llamaban vasovagales o neurocardiogénicos, donde el niño, por algún estímulo, estar mucho tiempo de pie en un sitio caliente, un susto, o que le van a, por ejemplo, realizar un examen sanguíneo, un dolor, tiene un desmayo con recuperación posterior. Esto es lo que les comentaba previamente, es una manera de ilustrar los elementos que tenemos que tener en mente para diferenciar cuando es una convulsión de esos que se llaman ahora eventos psicogénicos no epilépticos. Se evita usar la palabra convulsión para no pues desorientar o más bien no confundir a la familia, porque antes se llamaban convulsiones psicogénicas no epilépticas. Entonces vamos a ver aquí en la columna de lo convulsivo, la convulsión por lo general dura menos de 3 minutos. La mayoría, entre el 85 y el 90%, son autorresolutivas. La convulsión puede tener alguna vocalización, pero es breve. Un llanto, una vocalización de contenido emocional, más un sonido o una sílaba. Mientras que el evento psicogénico sí contiene palabras vulgares, gritos, llantos, puede decir los odio a todos cuando está enojado, si hay un contenido emocional que no sucede en una convulsión. En la convulsión los movimientos son sincrónicos, mientras que en el evento no convulsivo son agitaciones violentas, hay combatividad. Yo intento sostener la mano del niño, más bien la intenta retirar, demostrando que hay un componente pues de conciencia y voluntaria involucrado. El cierre ocular es muy raro en la convulsión, mientras que sí es frecuente en el evento no convulsivo. La convulsión tiene un inicio y un fin más abrupto, con lesiones durante el evento infrecuentes. Sí puede suceder que haya incontinencia esfinteriana, mientras esto es inusual en el evento no convulsivo. El evento convulsivo raramente es inducible, en cambio sí sucede en el evento psicogénico, que uno está evaluando al paciente y le dice, pues ahora me parece que con la evidencia que tengo, lo que me has contado, o cuando está durante el estudio del electroencefalograma, se le dice, ahora me parece que vas a tener un evento y sucede un evento en el momento. La convulsión puede ser tanto durante el día como durante las noches. Habría que tomar en cuenta también cuál es el foco. Las convulsiones frontales son más frecuentes nocturnas, mientras que las no convulsivas suelen ser diurnas y con personas alrededor que la vean. Y la convulsión posictal es común en la convulsión, mientras que en la no convulsiva no hay tanta confusión. Entonces, ya un poco dijimos, con estos elementos podríamos establecer si el evento fue un trastorno paroxístico no epiléptico. Si no cumplió con estas características y consideramos que es una convulsión, la pregunta que nos hicimos a continuación es si fue provocada o no.
Aquí entonces reiteramos esa secuencia de eventos. Si fue una convulsión, sí. Si lo fue, fue provocada y tengo que excluir las causas agudas que lo puedan provocar como una convulsión febril, por lo cual como estamos en niños es importante mencionarlo, pues sucede en ese grupo etario. La definición más antigua es la de la Liga Internacional contra la Epilepsia de 1993, que la define como una convulsión que ocurre posterior al mes de vida, o sea, excluye a los neonatos, asociada a fiebre, que no es causada por una infección del sistema nervioso central en un niño que no tuvo convulsiones en el periodo neonatal, que no ha tenido ninguna convulsión no provocada previamente y que no cumple criterios para otra convulsión sintomática. O sea, como son enfáticos en excluir que este cerebro tenga algo que lo predisponga a producir convulsiones, sino que más bien fue la fiebre la que sobre un cerebro inmaduro disminuyó el umbral y provocó la convulsión. La definición de la Academia Americana de Pediatría del 2008 es un poco más sencilla. La define como la convulsión febril como una convulsión en un niño entre 6 meses y 5 años que no tiene infección en el sistema nervioso central ni desorden metabólico. Siempre es muy importante excluir la infección del sistema nervioso central porque si no, no estamos ante una convulsión febril, sino ante una convulsión en un contexto de una meningoencefalitis o de una encefalitis. La fisiopatología a grandes rasgos involucra entonces una variabilidad genética, sobre todo en los canales de sodio voltaje dependientes que son susceptibles a cambios en temperatura, una vulnerabilidad de un cerebro en desarrollo con una predisposición a la hiperexcitabilidad y un desencadenante ambiental. Ese desencadenante ambiental puede ser con frecuencia, es con frecuencia un virus, suele ser una infección viral autolimitada, puede corresponder o manifestarse como una otitis, como una infección viral una infección de vía respiratoria superior, como una infección gastrointestinal y con frecuencia, como hasta un 30%, se logra relacionar con el virus de herpes tipo 6, sobre todo 6B. Es importante clasificarla como simple, que son la mayoría, cerca de 2/3, que son generalizadas, como una duración menor a 10 o 15 minutos, esto varía según la literatura, que no recurren 24 horas, mientras que complejas serían el tercio restante, que con solo que cumpla una de estas 4 características ya la clasificaría como compleja, que es que la convulsión sea focal, mayor a 15 minutos, de los cuales un 5% se presentan como un estatus convulsivo febril, que puede recurrir en 24 horas y con un posictal prolongado mayor a 2 horas. Las complejas tienen que alertarme a la posibilidad de descartar y estar bien seguro como médico tratante de este niño que no tenga una infección en el sistema nervioso central. En un estudio que se hizo en el Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica, pudimos documentar que dentro de las características que con mayor frecuencia definieron la convulsión febril como compleja es la recurrencia en 24 horas, en cerca de un 88% de los niños que estudiamos. Dentro de la historia clínica, para definir la convulsión febril, debo establecer si este niño tiene a nivel perinatal factores de riesgo, si fue un prematuro, si ya había presentado convulsiones neonatales porque lo excluiría de la convulsión febril, si sus vacunas están al día para ir determinando el riesgo de que esta convulsión sea por una infección en el sistema nervioso central, cómo van los hitos de su desarrollo, porque esto me va a ayudar a establecer el riesgo de recurrencia de esta convulsión febril o de desarrollo de epilepsia más adelante. Si en su familia hay antecedentes de convulsiones febriles, porque son frecuentes hasta un 25 a un 40% de los niños, qué síntomas infecciosos tiene, de lo que me puede referir la familia, si ha habido contacto con enfermos, y es importante la temperatura que tenía en el momento de la convulsión y cuánto tiempo desde el inicio de la fiebre transcurrió hasta la convulsión. De nuevo, en nuestro estudio en Costa Rica, los síntomas que con mayor frecuencia se asociaron a la convulsión fueron rinorrea, tos, diarrea y vómitos, como descrito en la literatura internacional. Los factores de riesgo para que un niño tenga una nueva convulsión febril son estos. Es muy importante conocerlos porque esta es la pregunta que nos van a hacer los padres. Van a estar muy angustiados y van a querer saber si esto le va a volver a suceder a su hijo. Y esto nos ayuda a dar una estimación. Si en la familia hay antecedentes de convulsiones febriles en personas de primer
familiares de primer grado, si convulsionó en los primeros 18 meses de vida, si convulsionó con fiebre baja, menos de 38 a 39 grados y en la primera hora de la fiebre, y si tuvo múltiples convulsiones en un mismo proceso infeccioso, en un mismo cuadro febril, y asiste a guarderías, tiene mayor riesgo de recurrencia. Por otro lado, también nos va a preguntar si esta convulsión quiere decir que el niño es epiléptico, y es muy importante ser claros en que no. Como mencionamos en las preguntas al principio, nada más estamos diciendo que tuvo una convulsión provocada, pero sí es importante vigilar a ciertos niños. Los niños que tengan una convulsión febril, pero tienen en la familia antecedentes ahora de epilepsia, su convulsión febril fue compleja, o es un niño que ya tiene un retraso en el desarrollo psicomotor o alguna anomalía en el examen neurológico, estos niños sí tienen mayor riesgo de desarrollo de epilepsia y debemos como pediatras darles un seguimiento más cercano. Al examen neurológico lo más importante es, bueno, un examen neurológico completo, pero que nos logre establecer o determinar cuál es el foco de la fiebre y también ver si hay alguna asimetría, focalidad o déficit neurológico en el examen. El manejo debe ser entonces estabilizar al niño, monitorizar los parámetros vitales, colocar la vía periférica en caso de que tengamos una recurrencia de la convulsión para poder administrar la medicación, más bien principalmente si la convulsión no ha cedido aún. Si el niño está saturado, le colocamos oxígeno por nasocándula. Si la convulsión lleva más de 5 minutos, tenemos una vía periférica y no ha cedido, se le coloca diazepam 0.3 miligramos por kilo vía intravenosa, que se puede repetir si no ha cedido a los 5 minutos. Si no tuviéramos vía periférica, porque durante la convulsión es difícil tomársela, se puede colocar vía intrarrectal, pero la dosis es mayor, 0.5 miligramos por kilo. Y si no cede, pues entraríamos en el manejo de estatus convulsivo, teniendo que elegir entre un tratamiento ya de segunda línea, como podría ser fenitoína o fenobarbital. Los análisis sanguíneos no están indicados de rutina en una convulsión febril, solo si tenemos un paciente que tuvo un estatus epiléptico, que está encefalopático, en ese caso sí, le podríamos realizar glicemia, electrolitos y amonio. También si no hay foco claro de la fiebre, buscando entonces la causa de la fiebre. La punción lumbar, como van a ver en la mayoría de los exámenes, tampoco está indicada de rutina. Se recomienda en niños pequeños donde podríamos no tener todos los signos meningios con claridad. Entonces, en niños menores de 12 a 18 meses, con irritabilidad, letargia, hiporexia, en un niño con una convulsión febril compleja, en un niño con un postictal prolongado o un déficit neurológico, con signos de encefalitis o meningitis, como podrían ser una fontanela bombada, un signo meningio que tenga rigidez nucal, que tenga signo de Kernicke-Brusinski, que esté encefalopático, o sea, con un trastorno de su comportamiento, de su conducta, que haya recibido previamente antibióticos o que tenga la vacunación incompleta, se debe considerar la punción lumbar. El electroencefalograma tampoco está indicado de rutina, se puede considerar cuando son convulsiones febriles complejas, recurrentes o focales. Pero se debe tomar en cuenta que el electro puede continuar lento, sobre todo los primeros 2 días, pero hasta 7 días posteriores a una convulsión febril. La neuroimagen no se indica tampoco de rutina, se puede indicar cuando hay alteraciones en la evaluación neurológica, cuando hay déficit neurológico focal persistente, o cuando sospecho que hay un trastorno metabólico porque es un niño que aparte de esta convulsión febril, la familia indica que ya tenía un cuadro de regresión o pérdida de habilidades que ya había adquirido. Cuando hay antecedentes heredofamiliares de muerte súbita, falla para progresar, organomegalias o micro o macrocefalia. El manejo entonces, ya habíamos hablado del manejo en el cuadro agudo, que era resolver la convulsión, pero ya cuando el paciente está estable, logramos determinar que se trataba efectivamente de una convulsión febril, que el niño ya tuvo recuperación del evento. El factor más importante es la educación a la familia. Debemos ser enfáticos como pediatras que es una convulsión benigna, que es dependiente de la edad, como mencionamos en las definiciones, con un muy buen pronóstico neurológico y lo que les va a preguntar la familia, que no es epilepsia.
Lo ideal es brindar información verbal, pero también es escrita porque la familia va a estar nerviosa, angustiada y entonces de esta manera pueden posteriormente repasar y releer esto que les entregamos. Y que el riesgo de recurrencia en un niño que presenta la convulsión posterior a los 18 meses de vida, más o menos un tercio va a presentar otra, y en los primeros 12 meses como un 50% va a presentar otra. Entonces ahí pues la familia lo que nos va a decir es, si usted me comenta que hasta en un menor de 12 meses, hasta la mitad pueden tener otra convulsión, ¿por qué no le comenzamos a dar un anticonvulsivante? Pues no se recomiendan porque los anticonvulsivantes todos tienen una gran cantidad de efectos adversos sobre el comportamiento, sobre la cognición, sobre la conducta, que poniendo en una balanza el beneficio que pueden presentar en evitar la recurrencia de la convulsión y sabiendo que la convulsión febril simple no tiene efectos significativos sobre el neurodesarrollo, no se recomienda el inicio de anticonvulsivantes y tampoco de antipiréticos porque tampoco son efectivos en prevenir la fiebre, más bien en prevenir la nueva convulsión febril. E incluso puede provocar gran ansiedad en los padres, que tal vez no se, después pueden decir convulsionó porque yo no le di el acetaminofén a tiempo, ¿vale? Sabemos que no sucede, no es ese el motivo. Es importante tener algoritmos en nuestros centros de trabajo para el manejo de la convulsión febril porque es una condición que vamos a ver con frecuencia. Se reporta en general en América como entre un 5 o un 6% de los niños que presentan convulsiones febriles y es mayor aún el porcentaje en Asia donde puede ser hasta un 6 a un 9%. Entonces ya dejamos de lado las convulsiones provocadas más frecuentes, que son las febriles, pero debemos tomar en cuenta que hay otras múltiples causas de convulsiones provocadas, trauma craneoencefálico como un accidente de tránsito, una caída importante, hipoglicemia, hiponatremia, en general los trastornos hidroelectrolíticos. Pero entonces, dejando de lado las provocadas, pasamos a determinar si el evento clínico consideramos fue una convulsión, fue no provocada, entonces sí estamos ante epilepsia. Antes de esa parte, entonces también debemos poder clasificar la convulsión. La clasificación ha cambiado en el 2017. Se debe clasificar cómo fue el inicio de la convulsión. Ese es el primer descriptor de la convulsión. Si fue un inicio focal, si creemos que fue una parte del cerebro, entonces si esa parte tuvo alteración de la conciencia o no. Puede ser que tengamos una convulsión focal únicamente en la cintilla motora, con clonías de una extremidad, pero sin pérdida de la conciencia. Y ahí entonces usamos otros descriptores, si el inicio fue motor o si fue no motor, o puede haber iniciado focal y después pasar a una convulsión bilateral con un aumento del tono, que es la fase tónica que suele ir primero, y después con movimientos tipo brinco o sacudida, que es la fase clónica. También está el inicio generalizado, donde se considera que rápidamente hubo una actividad epiléptica que abarca la mayoría de la corteza cerebral, por lo cual hay una pérdida de la conciencia casi desde el inicio, y donde la voy a clasificar de acuerdo a si predomina el síntoma motor o no motor que corresponde a las ausencias. Vamos a ver un poco de esto más adelante. Y se agregó en el 2017 una tercera posibilidad, que es el inicio desconocido. Esto como pediatras todos lo hemos oído, es cuando el padre dice, escuché un sonido en el cuarto de mi hijo, llegué y lo encontré ya con sacudidos de las 4 extremidades, o sea, clonías de las 4 extremidades, pero nadie vio el inicio, puede haber sido una convulsión con un inicio focal o generalizado. En este tipo de convulsiones podemos dar el descriptor de inicio desconocido y después agregar lo que vio la familia. Yo no vi cómo comenzó, pero lo encontré con la mirada fija y que no respondía, con la idea de con una próxima convulsión, si es que recurre, podamos clasificarla mejor. Esta es la diapositiva que les mencionaba, creo que es muy importante porque con frecuencia nos es difícil clasificar bien cuando un niño tiene un episodio de mirada fija y se desconecta. A veces asumimos que esto siempre es una ausencia, lo cual no es correcto. También podría corresponder a una convulsión focal con pérdida de la conciencia. Entonces repasemos la ausencia. La ausencia tiene una duración corta, es menor de 40 segundos y en la mayoría duran menos de 20, mientras que la convulsión focal dura de 2 a 3 minutos. La ausencia sucede en múltiples por día, los padres no pueden ni siquiera llevar cuenta porque son tan cortas y frecuentes,
suceden 10 hasta 20 por día. La convulsión focal son menos frecuentes, suelen ser 2 o 3 por mes. La ausencia es una convulsión que sucede en el niño escolar, sucede en mayores de 4 años, o sea, nunca vamos a tener un neonato con una ausencia. Por definición, el neonato no tiene convulsiones generalizadas como es la ausencia y tampoco un niño de 1 o 2 o 3 años. Mientras que la convulsión focal sucede a cualquier edad. La ausencia tiene un inicio abrupto, que no tiene cianosis, que suele no tener signos motores. De tenerlos puede tener clonías palpebrales o automatismos orolinguales, pero son infrecuentes. La ausencia no tiene posital ni alteración del lenguaje, pero sí puede ser provocada por la hiperventilación. Eso quiere decir que si tenemos a un niño en nuestro consultorio con una alta sospecha de ausencia, podemos ponerlo a respirar rápido, a hiperventilar, y entre un 80 a un 90% de los niños con ausencias sin medicación va a tener un evento en ese momento. Y la ausencia no se activa con el sueño, a diferencia de otras convulsiones, como les mencionaba, principalmente las de los focos frontales. Entonces retornamos a la pregunta de si lo que tengo es una convulsión que está definido como un conjunto de signos y síntomas que son provocados por una descarga neuronal excesiva anormalmente sincrónica, o si lo que tengo es epilepsia, que es convulsiones recurrentes provocadas por un cerebro que tiene la predisposición de provocar estas convulsiones con todas las consecuencias sociales, psicológicas, neurocognitivas y biológicas de esta condición. La definición de la epilepsia también cambió aproximadamente, en el 2014. Previamente decíamos que para tener epilepsia había que tener 2 convulsiones no provocadas separadas por 24 horas. Desde el 2014 podemos definirlo de esta misma manera, pero se agregaron 2 definiciones más, que es una convulsión no provocada, pero con un alto riesgo de tener una segunda, o un síndrome epiléptico. ¿Qué sucedía? Que los neurólogos encontraban pacientes con frecuencia que ante la primera convulsión ya decían: yo sé que este paciente va a volver a convulsionar y me gustaría indicarle desde ahora el anticonvulsivante para evitar las consecuencias de esa posible segunda convulsión. Entonces, bajo esa premisa o esa inquietud es que se cambia la definición. Lo que se conoce de los cohortes es que un paciente que tuvo una primera convulsión, menos de un 40% tienen una segunda, mientras que un paciente con una segunda convulsión, entre un 59 y un 80% tienen una tercera convulsión. Entonces, de ahí se establece que si el paciente ante la primera tiene un riesgo de convulsionar igual a un paciente que ya tuvo 2, pues yo debería desde el principio considerar iniciar medicación en ese paciente. En nuestro país tenemos un estudio de una tesis de graduación donde la doctora González estableció que nuestro riesgo de recurrencia de los niños menores de 13 años después de la primera convulsión no provocada de un 12 a un 61%. A nivel internacional se habla de un 34 a un 44% en Brasil y de un 38 a un 46% en España. Es importante tener estos datos locales. Por ejemplo, en este mismo estudio se documentó pues, que la mayoría de los niños que iban a recurrir lo hacían 6 meses posterior a la primera convulsión no provocada, que es un dato importante para poder comentarle a los padres. En un niño con una convulsión no provocada, ¿qué es lo que aumenta su riesgo de recurrencia? Que tenga un retraso del desarrollo psicomotor global, que la convulsión haya sucedido en los primeros 12 a 24 meses de vida, que tenga discapacidad intelectual, que tenga en su familia antecedentes de epilepsia o que tenga una condición neurológica preexistente. Una vez que ya dije este niño tiene convulsión y este niño entonces cumple la definición de epilepsia, debo poder tener en mente un cuadro más claro de por qué está sucediendo la situación para abordar y manejar esa epilepsia. Establezco entonces el tipo de convulsión, el inicio y por lo tanto el tipo de epilepsia. Aquí van las comorbilidades, pero se desconfiguró la diapositiva y debo tener siempre en mente la etiología. Si es estructural, si hay una displasia cortical de fondo, si hay una esclerosis tuberosa con tuberomas. Si es genética, donde de nuevo puede ser la esclerosis tuberosa con una mutación en TSC1, TSC2. Puedo tener una causa infecciosa posterior a una encefalitis, por ejemplo. Puedo tener una causa metabólica como un déficit de GLUT1. Puedo tener una encefalitis autoinmune.
o puedo tener una causa que no puedo determinar. Y todo esto me hace pues tener más claro cuál es el síndrome epiléptico de este paciente, que me ayuda a determinar el mejor tratamiento para controlarlo. El abordaje inicial entonces ante una primera convulsión en un niño debe ser de las no provocadas. La descripción detallada de la convulsión, y el niño, si está en condiciones de dármelo, es importante que me diga qué sintió antes, si sintió hormigueos en la extremidad superior derecha, eso me orienta a un origen también pues contralateral. Si había un testigo del evento que me indique qué fue lo primero que vio, cuál fue la secuencia de los eventos. Como pediatras es muy importante tener claros que esto la familia no nos lo va a decir así de fácil, pues estaban tan angustiados durante el evento que probablemente lo que más nos van a decir es, pero es que todo el cuerpo le brincó porque llama mucho la atención, o se puso todo el cuerpo duro porque también, y morado, porque ahí es cuando más se angustiaron, pero nosotros como pediatras debemos ir a indagar, pero ¿qué pasó antes? Y ahí nos damos cuenta que sí hubo un inicio focal que a veces si no vamos a buscar no lo encontramos, y es importante para decidir el manejo y el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, desde el inicio, que nos cuenten, y si no pueden contarnos, que reproduzcan los movimientos que vieron, el momento del día en el que sucedió, si hubo algún factor que lo desencadenara, luces, deprivación de sueño, intoxicación medicamentosa o con etanol, con alcohol en los adolescentes, si había tenido convulsiones previas, incluso si eran sutiles, por ejemplo, sacudidas, que son amioclonías, o convulsiones focales con pérdida de la conciencia, que pueden algunas veces pasar desapercibidas, y los factores de riesgo que ya mencionábamos también. Al examen físico, pues debe ser un examen siempre neurológico completo, detallado, buscando si hay lesiones neurocutáneas que nos orienten a alguna facomatosis, perímetro cefálico para ver si hay micro o macrocefalias, el tono, también si hay pues manchas de vino oporto que me orientan a Sturge-Weber, o café con leche que me orienten a neurofibromatosis, y pues además los signos vitales completos. Exámenes de laboratorio, si el paciente está estable y no hay por historia clínica ningún desencadenante, no están indicados, pero si considero que el paciente no se había alimentado, le puedo hacer una glicemia para descartar que haya una causa de esto. Electrolitos, si todos están normales, también tengo que considerar si de fondo hay alguna sospecha de metabulopatía, porque hay visceromegalias, porque el niño hace cuadros recurrentes de encefalopatía, sobre todo con ciertas comidas o cuando ingiere proteínas, si hay olores inusuales, vómitos recurrentes o un retraso del desarrollo psicomotor inexplicado, ahí estarían indicados los exámenes de laboratorio. Si el niño está estable, con recuperación a su basal sin estos factores, no los solicito. La neuroimagen es urgente ante una primera convulsión no provocada si sospecho que hay un proceso intracraneal agudo. Si es una convulsión generalizada, no está indicada de emergencia, de urgencia. Si es un evento focal, es más recomendable porque nos da más información la resonancia magnética. Excepto en niños, pues en los primeros 2 años de vida es importante considerar que la resonancia en los primeros 2 años de vida puede salir normal, aunque haya una displasia cortical focal por la mielinización. Por lo tanto, en un niño con epilepsia que tiene una resonancia normal de los primeros 2 años de vida, debo repetirla más adelante. Y es importante considerar a la hora de solicitar la resonancia que se incluya el protocolo de epilepsia, que incluye cortes más finos que de esta manera ayudan a determinar pequeñas displasias o pequeñas malformaciones corticales. El electroencefalograma debe ser realizado siempre tratando de incluir vigilia y sueño. Nos sucede en niños pequeños que sabemos que en vigilia pueden no quedarse quietos, y si no se quedan quietos hay tanto artefacto en el estudio que no permite una adecuada interpretación de la actividad, por lo cual nosotros casi siempre en menores de 4 años en el Hospital Nacional de Niños los sedamos con hidrato de cloral y obtenemos un sueño, que por lo menos pues se puede interpretar bien la actividad. Eso nos ayuda a determinar el ritmo, que podemos ver si es normal para la edad o si es un ritmo que ya orienta a un cerebro que no está funcionando de manera maduracional de la forma esperada, o puedo ya encontrar anomalías epileptiformes. Se recomienda que el neuropediatra sea el que lo reporte, pues hay actividades eléctricas en el niño que no se presentan en el adulto y que un neurólogo de adultos podría reportar como anormales.
El electroencefalograma nos ayuda a determinar si cumple los criterios para un síndrome epileptiforme. Los síndromes epilépticos tienen que tener 3 características: una edad a la que suceden, un tipo de convulsión y un tipo de ritmo en el electroencefalograma ictal, o sea, durante la convulsión, pero también interictal, o sea, entre convulsiones. Es importante determinar si el electroencefalograma se hizo 24 horas posteriores a un evento, pues como les mencioné, la convulsión febril, esto podría predisponer a que todavía haya mucha actividad lenta. Se incluyen técnicas de activación, como ustedes han podido ver en el reporte del electroencefalograma. Se hace estimulación con luces a diferentes frecuencias y en un niño mayor de 4 o 5 años que ya colabora, se incluye la hiperventilación. Es muy importante tener muy claro que el diagnóstico de epilepsia es clínico. Ya lo mencionamos en las definiciones, ninguna decía un electroencefalograma anormal. Únicamente, como único criterio, no. Tenemos que tener un evento o algo clínico que nos llevó a solicitar el estudio. ¿Esto por qué es importante? Porque de un 3 a un 12%, incluso hay artículos que dicen que un 15% de los niños pueden tener anomalías epileptiformes, aunque nunca en su vida hayan convulsionado. Entonces, tiene que haber una unión de esa clínica con el reporte del electroencefalograma. Los estudios genéticos cada vez se solicitan con mayor frecuencia en diferentes países que tienen esta opción. Están indicados en epilepsia de inicio temprano, como la epilepsia neonatal. En algunas series de pacientes con encefalopatías epilépticas precoces se encuentran mutaciones hasta un 83%, muy alto el porcentaje, principalmente en canales de potasio. Entonces, si se inicia la epilepsia antes de los 3 años, se encuentran mutaciones hasta un 40%. Estos son de los principales genes que se describen con mutaciones en canales de sodio, de potasio, el de esclerosis tuberosa, y estos tienen la ventaja que encontrar esa mutación nos orienta a el tratamiento que va a ser más efectivo y también al cual deberíamos evitar. Por ejemplo, en el SCN1A, que eso corresponde a una pérdida de la función del canal de sodio, debemos evitar bloqueadores de canales de sodio que va a disminuir todavía más la función de ese canal y podría evitar aumentar las convulsiones en estos pacientes. Siempre entonces es importante educar a la familia, a los cuidadores de estos pacientes, a los centros educativos, pues pueden tener una convulsión en la escuela y dar recomendaciones de qué se debería hacer en caso de nueva convulsión, pues hay muchos mitos al respecto. Y también, si tuviera un nuevo evento, recomendar a la familia tomar un video del mismo. En el Hospital Nacional de Niños hemos generado una hoja así, donde se incluye el nombre, el número, los datos del paciente y qué debe hacer en caso de convulsión. Proteger de los objetos que están alrededor, proteger la cabeza de la persona de golpearse, colocarlo de medio lado, tomar el tiempo de la convulsión. Una vez que esté en esta posición segura, se puede hacer un video de la convulsión y llamar al número que esté en el país disponible para emergencias. Si la convulsión dura más de 5 minutos, que es cuando sabemos que es muy poco probable que vaya a detenerse de manera espontánea, o menos probable que vaya a detenerse de manera espontánea. Esto es lo que se recomienda. No se recomienda colocar nada en la boca. En Costa Rica aún existe esta creencia y más bien ahí es cuando la persona puede hacerse un daño porque el paciente lo muerde o incluso provocar lesiones en la boca. Tampoco se recomienda sostenerlo, pues puede también dañarse, hacerse una lesión a la persona y el cuidador. El diazepam en el hogar se recomienda cuando son convulsiones prolongadas o frecuentes. Entonces, cuando la convulsión tiene una duración mayor a 15 minutos, cuando hay anomalías desde antes en el neurodesarrollo de este niño, cuando la familia hay epilepsia, cuando es un paciente pequeño y cuando la familia vive lejos del centro médico. Como les mencioné, la dosis para el diazepam intrarrectal es un poco mayor, es de 0.5 miligramos por kilo por dosis. Pero si con esta dosis no cede, no para la convulsión, no se detiene, debe siempre ir al servicio de urgencias. En un estudio que se realizó en Costa Rica con 45 niños que utilizaron el diazepam en el hogar, las complicaciones fueron muy bajas. Un niño tuvo depresión respiratoria y fue debido a que la madre consideró que el diazepam no se había salido y repitió la dosis, y dos tuvieron irritación a nivel local.
Ahora entonces la pregunta es que ¿cómo hago la elección del anticonvulsivante? Pues debería tomar en cuenta el tipo de convulsión, como ya mencionamos, si cumple criterios para un síndrome epiléptico, cuál es la causa de esta epilepsia y los efectos adversos de los fármacos anticonvulsivantes, así como las comorbilidades del paciente. En esto se podría dar una charla completa solo respecto a la elección del anticonvulsivante, pero por motivos de tiempo, pues esto es un resumen. En convulsiones focales es efectiva la carbamazepina, la fenitoína, pero estos dos pueden empeorar convulsiones generalizadas. La gabapentina puede ser útil en convulsiones focales, no es tan efectiva. Y el Sabril es un tratamiento, o vigabatrina es de elección y muy útil en espasmos infantiles, pero también se utiliza en convulsiones focales en general y es muy efectiva en pacientes con esclerosis tuberosa. Las convulsiones tanto focales como generalizadas, más bien se recomienda utilizar clobazam, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, valproato o fenobarbital, pero este último no nos gustan los neuropediatras porque tiene muchos efectos adversos. Si uno como médico no tiene claro cómo fue el inicio de la convulsión, mejor utilizar un tratamiento de estos porque son de amplio espectro. Y de esta manera, si es una convulsión generalizada, no la voy a empeorar dándole un tratamiento de convulsión focal. Hay muchísima literatura respecto a cómo elegir el anticonvulsivante por síndrome epiléptico, por tipo de convulsión y pues tomando en cuenta los efectos adversos. Ahí no me voy a extender, pero es importante pues en cada paciente tomar en cuenta esta información. También es importante tomar en cuenta, como les mencionaba, que todos los anticonvulsivantes, todos tienen efectos sobre cognición y conducta, unos más que otros. De los más nuevos, sabemos que la Migtal o la motrigina tiene poco efecto a nivel de atención, a nivel de memoria y aprendizaje, pero tiene otros efectos como el riesgo que puede dar de brote cutáneo, de rash cutáneo, de hiponatremia siempre. El levetiracetam tiene también poco efecto a nivel cognitivo, pero un marcado efecto a nivel conductual, pero tiene la ventaja de pocas interacciones con otros fármacos. Entonces, todos pues tienen pros y contras que debemos, como mencionaba, tomar en cuenta en cada paciente. Me gustaría, antes de terminar, hacer referencia a las convulsiones neonatales, que son un mundo completamente diferente, por lo que creo que no se debe dejar de lado, pues el tema era convulsiones en niños. Las causas más frecuentes como convulsiones neonatales son la encefalopatía hipóxico-isquémica, hasta la mitad de los niños. Y estas convulsiones se van a presentar en las primeras 12 a 24 horas, pues ahí fue cuando sucedió la anoxia. La segunda causa, que puede corresponder a un 20 o un 30%, es el infarto o la hemorragia, que suele presentarse en las primeras 36 horas de vida. Posteriormente hay otras causas, como las genéticas, que ya mencionamos, metabólicas, infecciosas y malformaciones cerebrales. Importante aquí rescatar que no hay convulsiones generalizadas en el neonato, pues su cerebro y su comunicación interhemisférica todavía no está lo suficientemente madura. Todas tienen un inicio focal. Y la otra salvedad es que el neonato con frecuencia tiene convulsiones eléctricas, o sea, no veo nada clínico. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que se recomienda en ellos? Tengo un niño que está críticamente enfermo, que tiene una cardiopatía, que tuvo una encefalopatía hipóxico-isquémica y lo tengo en un protocolo de hipotermia. A ese niño entonces debería monitorizarlo con un video electroencefalograma o con un electroencefalograma de amplitud integrada cuando esté disponible en mi centro y así determino si corresponde a convulsiones o no. Si no son convulsiones porque vi un evento y no hay correlato eléctrico, puedo tener certeza que no es una convulsión. Pero si sí hay eventos que cumplen las características de convulsión, la clasifico como convulsión electrográfica, o sea, no hay nada clínico, pero eléctricamente es una convulsión, que hay factores que pueden aumentar el riesgo de la convulsión subclínica, como la hipotermia, como el tratamiento con fenobarbital, por ejemplo. O una convulsión con un signo clínico, y ahí entonces uso el signo que predomina para clasificarlo, ya sea motor, con automatismos, clonías, espasmo epiléptico, mioclonías, secuenciales que
presenta diferentes signos que van cambiando. Comienza con clonidad del ojo derecho, después tiene un chupeteo, después tiene clonidad de la mano derecha, o tónicas. También pueden ser no motoras o que no las puedo clasificar. Y existen diferentes algoritmos de tratamiento para neonatos. Sabemos con estudios recientes del 2020 que el fenobarbital es más efectivo en detener las convulsiones que el levetiracetam, aunque tiene más efectos adversos. Esto quiere decir que se recomienda utilizarlo en el momento agudo para detener las convulsiones, pero que si debo mantenerlo, es importante más adelante cambiarlo por otro anticonvulsivante. Aquí no me voy a extender, es un tema más específico, pero sí cada vez más incorporamos que cuando no hay respuesta a los anticonvulsivantes usuales, se debe considerar utilizar vitaminas como piridoxina, como piridoxalfosfato en los países en los que está disponible, pues hay epilepsias vitaminosensibles. Y pues esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Aprovecho para hacer un anuncio a todos los que no son de Costa Rica, pues que nos puedan visitar, pues es un país muy bonito. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes.